Sean bienvenidos a este su programa, Palabras Fieles y Verdaderas, y que al conocer estos misterios bíblicos, tu corazón sea iluminado en el conocimiento del programa divino. Uno de los más grandes e importantes misterios de Dios es conocer la preexistencia de Jesucristo, ya que para muchas personas, Él solo es el profeta de Nazaret, y desconocen que el Señor Jesucristo es la manifestación plena de la divinidad, no solamente en carne humana, pues ya Él existía desde antes en su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto. Estemos muy atentos a la conferencia titulada Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, donde el reverendo William Soto Santiago nos estará mostrando a través de la palabra este gran misterio. Bienvenidos. Entonces, el capítulo 2, versos 1 al 3 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar a todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 8, que nos dice, Cristo hablando aquí nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir. Y ahora, Hebreos capítulo 13, verso 9. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea, siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es nuestro tema para esta ocasión. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo siempre, porque Él es eterno. Ese es el misterio de Dios el Padre, de Cristo, de Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3. ¿Cómo es posible que Jesucristo sea el mismo ayer, hoy y siempre? Para tener más información sobre este tema, leemos del capítulo 8 de San Juan, versos 56 al 58, donde dice Cristo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora Cristo aquí nos dice que Él es antes que Abraham. Y por consiguiente, si es antes que Abraham, es eterno. En el capítulo 17 de San Juan nos dice, capítulo 17, verso 1 en adelante, Cristo orando
al Padre dice, estas cosas habló Jesús, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, para que les dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora Cristo aquí nos muestra que antes que existiera el mundo, la creación, Cristo estaba con el Padre a su lado. Por lo tanto, Jesucristo es eterno. El misterio de Dios el Padre de Cristo es sencillo. Dice el mismo Cristo que el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. Nos enseña el Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La Escritura nos enseña que la imagen de Dios es Cristo. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, donde nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora bien, nos muestra que por el medio de Cristo Dios hizo el universo, nos enseña San Pablo, el cual, o sea, Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es la imagen de la sustancia divina? Jesucristo. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, aquí San Pablo nos enseña que Cristo es la imagen del Dios viviente. Y esto lo enseñó también en Colosenses capítulo 1, versos 12 en adelante, donde dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí nuevamente San Pablo muestra que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea que el Dios invisible tiene una imagen la cual sería vista.
La imagen del Dios invisible es el ángel del pacto, llamado también el Espíritu Santo, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Esa es la imagen del Dios invisible, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, que es Cristo en su cuerpo angelical. En ese cuerpo angelical es del cual Cristo dice: antes que Abraham fuese, yo soy. En ese cuerpo angelical Jesucristo era antes que Abraham. Y también, siendo que este cuerpo angelical es la imagen del Dios invisible, era antes de toda la creación, era antes del mundo. Por eso nos sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Colosenses, donde estamos leyendo. Continuamos en el verso 16. En Él, o sea, en Cristo, en esa imagen de Dios, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahora por medio de Él, Jesucristo, en su cuerpo angelical, llamado el Espíritu Santo, también llamado el Verbo que era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre los seres humanos. San Juan capítulo 1, verso 14 y San Juan capítulo versos del 1 al 18. En el verso 18 de ese mismo capítulo 1 de San Juan dice: a Dios nadie le dio jamás. Por tanto, todos los que dijeron que habían visto a Dios, aparentemente quedan como que nunca vieron a Dios. Pero la Escritura no se contradice. Todos los que dijeron que vieron a Dios estaban correctos. Aún dice la Escritura que Adán veía a Dios y hablaba a Dios con Adán, y Adán hablaba con Dios. Dios visitaba a Adán viniendo en su cuerpo angelical, que es el cuerpo angelical teofánico de Cristo, porque ese cuerpo angelical, llamado también el Espíritu Santo, es la imagen de Dios, es Cristo, el ángel del pacto. Y San Juan capítulo 14, en San Juan capítulo 14, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6 en adelante. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Está diciendo que están viendo al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Está diciendo a ellos que conocen al Padre y que están viendo al Padre.
Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, o muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, creer a Jesucristo y creer que el Padre estaba en Él, creer por las mismas obras, porque las obras que Jesucristo hacía no eran obras de un hombre, sino eran las obras de Dios. Era Dios haciendo esas obras por medio de Cristo, nuestro Salvador. Y por lo tanto, Dios estaba en Cristo, haciendo esas obras, morando en Jesucristo, el cual es la imagen en su cuerpo angelical y su semejanza física en su cuerpo de carne. Por lo tanto, Jesucristo es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. Es nada menos que el Verbo hecho carne, es nada menos que Manuel, que traducido es Dios con nosotros. El cuerpo angelical de Cristo es la imagen de Dios, el cuerpo angelical de Dios, y el cuerpo físico de Jesucristo es la semejanza física de Dios. Por eso el que ha visto a Cristo ha visto a Dios. Por eso los profetas del Antiguo Testamento, cuando se encontraban con el ángel del pacto, decían que habían visto a Dios. Y en el Nuevo Testamento, los que vieron a Jesús estaban viendo a Dios vestido de un velo de carne llamado Jesús. Ese es el misterio de Dios el Padre y de Cristo, del cual habla San Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3. Dios es un misterio y por consiguiente también Jesucristo es un misterio, el ángel del pacto, y Jesucristo en su cuerpo de carne es un misterio también. Es el misterio de Dios el Padre Cristo, el cual se hizo carne en forma de hombre, forma humana, para visitar la raza humana, visitar a su pueblo Israel y llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Por esa causa es que aunque Israel rechazó a Cristo, Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo eso tenía que suceder. Por esa causa es que Cristo pide perdón para su pueblo Israel. Ahora hemos visto que Jesucristo es el mismo ayer. Él es el ángel del pacto, el ángel de Dios, en el cual estaba Dios morando. Y cuando aparecía, estaba apareciendo Dios vestido de ese cuerpo angelical, de ese cuerpo teofánico. Pero ahora, cuando se hizo carne, el Verbo, el ángel del pacto,
en la persona de Jesús, que es el velo de carne, el cuerpo de carne, donde el ángel del pacto estaba morando y por consiguiente donde estaba Dios morando, porque Dios morando en el ángel del pacto, el cuerpo angelical, entró a morar en el cuerpo de carne, y por eso Cristo decía al Padre que mora en mí, Él hace las obras. Emmanuel, Dios con nosotros, haciendo todas esas maravillas que la Escritura nos cuenta de Cristo. Él también decía que no hablaba nada sino lo que escuchaba hablar al Padre, y no hacía nada sino lo que veía al Padre hacer. En palabras más claras, él escuchaba la voz del Padre hablándole, y eso era lo que él hablaba al pueblo. Y también veía a Dios en visión, haciendo milagros, los milagros, y eso mismo era lo que él buscaba. Si veía a Dios en visión, haciendo un milagro de un ciego, él miraba bien en la visión y buscaba a ese ciego acá, en medio del público, y entonces lo mismo que Dios hacía y le mostraba en visión, era lo que Jesús venía y hacía con la persona. Y era Dios a través de Jesús haciendo esos milagros. Así era con los profetas del Antiguo Testamento, así era también con los apóstoles, así era también con el reverendo William Branham. Y así va a ser cuando tengamos el cumplimiento de la misión de la carpa y esté la tercera etapa operando, esté en acción. Será Jesucristo hablando por medio de su Espíritu, será Jesucristo manifestándose, será Jesucristo haciendo todas las cosas que Él ha prometido hacer para este tiempo final, en el cumplimiento de la visión de la carpa que le fue mostrada al reverendo William Branham. ¿Por qué será así? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, nos mantenemos con la fe viva en las promesas de Cristo, sabiendo que el que prometió es poderoso y fiel para cumplir su promesa. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Dios todopoderoso, manifestado en su cuerpo angelical y su cuerpo de carne que está glorificado, o sea, manifestado en el cuerpo de Cristo teofánico, angelical, y en su cuerpo físico que ya está glorificado. Tenemos, por consiguiente, una visión o una vista clara de Dios en Cristo, en toda su plenitud, para reconciliar al mundo consigo mismo, para llevar a cabo esa obra de redención, para reconciliar al ser humano con Dios. Fue que Dios vino, manifestando en toda su plenitud en Jesucristo, nuestro Salvador. Y por eso fue que Jesucristo tenía que morir para poder llevar a cabo esa obra de redención, para la reconciliación del ser humano con Dios. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, lo que Dios hacía estando en su cuerpo angelical en el Antiguo Testamento, luego estando en su cuerpo de carne también hacía esas obras. Y luego, las cosas que Jesucristo hacía, Él dijo: las obras que yo hago, también Él las hará, el creyente, los creyentes. Por eso es que la iglesia del Señor Cristo
la encontramos desde el día de Pentecostés haciendo las mismas obras que Cristo hacía. Y eso es Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos, obrando en y a través de su iglesia y levantando instrumentos en y a través de los cuales Él estaría manifestándose y haciendo las mismas obras que Cristo hacía cuando estaba en su cuerpo de carne. Ahora el cuerpo de carne de Jesucristo fue glorificado y ahora el cuerpo de carne que Él tiene para obrar es su iglesia. Su iglesia es su cuerpo místico de creyentes. Y por eso las obras que han sido vistas, manifestadas en la iglesia del Señor Jesucristo durante estos 2000 años, del día de Pentecostés hacia acá, son las obras de Cristo, el cual es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todavía tiene más cosas, más obras para llevar a cabo. No perdamos de vista lo que Él ha prometido, porque Él lo cumplirá. Y vamos a ver a Cristo haciendo esas obras que Él ha prometido, realizándolas, cumpliéndolas en este tiempo final, como ha cumplido las obras que Él prometió para cada etapa de su iglesia. Dios estaba en Cristo en toda su plenitud. Y ahora Cristo ha estado en su iglesia obrando de etapa en etapa. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, verso 20. Y en San Mateo capítulo 18, verso 20 dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. ¿Y cómo estaría? En Espíritu Santo. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha mostrado a través de la Biblia, de la Escritura, a través de las palabras de Jesús y de sus apóstoles, del apóstol San Pablo, que nos dice: el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que las bendiciones de Cristo, la del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí. Sabiendo quién es el Señor Jesucristo, caminamos confiados en sus promesas. Los invitamos a comunicarse a los teléfonos que aparecieron en pantalla, visitar nuestra página web www.carpa.com y seguirnos en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas. Recuerde que tendremos una nueva cita en el próximo programa y que el Eterno les bendiga grandemente.